Bueno, nos encontramos en la sesión número 2 del curso de calidad de materias primas para productos cárnicos. En la sesión número 2 hablaremos sobre las generalidades en la obtención de la carne. Recuerden, mi nombre es José Luis Serrato Patiño, ingeniero de alimentos de profesión, y el día de hoy tengo el gusto de enseñarles este maravilloso plan de sesión. Ese plan de sesión de hoy habla de cómo se convierte el músculo en carne y cuáles son todas esas etapas, cuáles son esos aspectos que debemos tener en cuenta de la calidad acerca de la carne. Vamos a hablar de la normatividad sanitaria, características fisiológicas de los semovientes antes del sacrificio. Mencionaremos todas las actividades de sacrificio y beneficio. Tendremos en cuenta las características sensoriales, físico-químicas y microbiológicas de la materia prima. Hablaremos de cortes de carnes y, muy importante, factores determinantes en la calidad de la carne como el marmoleo. Entonces, acompáñenme acá. Es importante tener en cuenta que la normatividad, bueno, como primer punto importante, hablaremos de la normatividad sanitaria aplicada. Hablaremos del COMPES 3676, que establece toda la política sanitaria de inocuidad para la cadena láctea y cárnica. El COMPES 3676 establece todos los lineamientos importantes que le permiten al país saber todos esos decretos y resoluciones hacia dónde deben apuntar, teniendo en cuenta la dinámica de la sociedad y teniendo en cuenta la dinámica de estas dos cadenas productivas que garantizan la generación de productos derivados lácteos. El decreto 1500 del 2007 es bastante importante porque el decreto 1500 determina todos los lineamientos del Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, los productos cárnicos comestibles y derivados de ellos. Habla de los requisitos sanitarios y de la inocuidad que se deben cumplir a lo largo de todas las etapas. La norma técnica colombiana 1325 de igual manera establece lineamientos para los productos cárnicos procesados no enlatados. Esta norma me permite garantizar aspectos técnicos que se requieren para la clasificación de productos cárnicos, exceptuando los enlatados y algunos productos a base de pescado. No los contempla esta norma, pero aquí he condensado. Entonces recordemos que la NTC 1325 me permite a mí determinar los aspectos fundamentales para aquella información que obtengo de productos cárnicos no enlatados, como los productos cárnicos crudos, como la hamburguesa, productos embutidos, como el chorizo, productos batidos como el jamón. Allí van a poder encontrar todas esas características que ustedes requieren para poder tener ese conocimiento que se requiere para transformar los productos. Avanzando en este tema, acá tenemos una línea de tiempo que nos permite ver la evolución de las normas en cuanto a la parte y a la conformación de la legislación en torno a la carne. La Ley 9 del 79 habla del Código Sanitario Nacional. En el año 82, el decreto 2278 aparece para reglamentar a partir de la Ley 9 todo lo que respecta al sacrificio de animales para consumo humano. Con los años, en el 91, se establece la clasificación de los mataderos y con esto se crean unas políticas nacionales donde aparece el 3376 y el 3676, donde se establecen las políticas de inocuidad para la leche y la carne bovina.
El COMPES 3458 en 2007 y el 3468 terminan por incluir en la cadena cárnica la industria avícola y la industria porcina. Por eso, en el 2007 se da un aspecto muy importante para esta formación, porque se crea el decreto 1500, que realmente determinó el sistema oficial de inspección y vigilancia y control para la carne. Este decreto nos permitió a lo largo de los años, desde el 2010, 13, 16, establecer una serie de resoluciones que ayudarían a fortalecer cadenas cárnicas como la especie cocodrila. Entonces, se reglamentaron algunos aspectos para el consumo de carne de babilla, de caimán, se mejoraron algunos otros aspectos frente a lo que es la carne porcina y avícola. Se hablaron de los términos para la presentación de las empresas que querían ser plantas de sacrificio, los lineamientos para obtener la autorización sanitaria provisional, los procedimientos para asignación de inspectores auxiliares, que esto se convirtió en un factor fundamental en la toma de decisiones de aceptar o no un semoviente en el momento del sacrificio, porque era poderoso tener al ente de control trabajando de la mano con estos lugares donde en muchas ocasiones la normatividad sanitaria no era tan rigurosa. De allí aparece el decreto 2270 del 2012, donde se actualiza el sistema oficial de vigilancia y control. Técnicamente, hoy en día conocemos el decreto 2270 como el decreto que rige, pero sin desconocer el decreto 1500 que realmente toma un papel fundamental en este aspecto. Y por último, mencionar el decreto 282 del 2016, por el cual se establecen los trámites para la autorización sanitaria provisional. Todos estos aspectos confluyen en un resumen que he traído para ustedes. Se encuentra, esta información hace parte del INVIMA, que recuerden que es nuestro ente de control nacional, hablando de Colombia, para regir todas las categorías de orden nacional o de autoconsumo para el sacrificio y beneficio de semovientes. En este caso podemos ver que para bovinos y porcinos, los semovientes bovinos y porcinos se rigen bajo la resolución 240 del 2013, que establece lineamientos especiales para estas dos especies que son, digamos que más representativas en el mercado en el consumo de carnes rojas. Pero hay una diferencia importante donde las plantas de sacrificio de categoría nacional se diferencian de las de categoría de autoconsumo. Esto porque las categorías de autoconsumo son plantas que normalmente es una distribución local, se categorizan normalmente en municipios 5 y 6, no se procesan más de 15 animales por día. Una planta de sacrificio nacional normalmente puede sacrificar alrededor de 150 a 180 animales por día, como para que se hagan alguna idea. Acá relacionamos algunos requisitos de los decretos que deben tener en cuenta, el 2270 del 2012, como lo mencionamos al comienzo, y el 240 del 2013, como lo mencionamos en la parte inicial. Es clave tener en cuenta que estas categorías o estas plantas de categoría de autoconsumo normalmente se rigen para municipios donde hay inconvenientes de desplazamiento, las vías de acceso son complejas. Entonces es importante tener en cuenta, porque lo que se recomienda siempre es apuntar al sacrificio en una planta donde sea categoría nacional por la estricta revisión por parte de los entes de control, en este caso el INVIMA. Las plantas de beneficio de aves
pues se categorizan, digamos que de la misma manera, solo que unas son especiales y otras son plantas de distribución nacional. Normalmente las de orden nacional sacrifican alrededor de más de 3.000 aves por día y los requisitos establecidos se norman en la resolución 242 del 2003. A diferencia de las plantas especiales, que sería como, digamos que un homólogo de categoría autoconsumo para los semovientes porcinos y bovinos. En este caso hablaríamos de plantas especiales para sacrificio de aves menor a 3.000 unidades. Entonces, normalmente su distribución máximo se da en el departamento y digamos que está ubicado de manera estratégica en algunas zonas específicas. Y hay una resolución que es la 241 que rige estos aspectos. Partiendo de esa información, hay que tener en cuenta que cuando vamos a sacrificar el semoviente, hay características fisiológicas que se deben tener en cuenta. El animal debe cumplir por unos lineamientos internacionales de bienestar animal. Se debe priorizar aspectos como evitar que sufran de hambre, de sed, que evitar el sufrimiento a toda costa, que no haya malestar físico ni dolor, que estén libres de heridas y enfermedades, que estén libres de miedo y angustia. Se debe garantizar un comportamiento natural. Y por eso, entre los aspectos éticos, es importante que los seres humanos entiendan, especialmente los profesionales del área pecuaria, propendan por evitar el sufrimiento de los animales. Con eso vamos a garantizar que la carne se obtenga de una manera más elocuente, para que su consumo no se vea tampoco afectado por estigmatizaciones de la sociedad frente a los inconvenientes que hay para la obtención y que a veces que las prácticas que se desarrollan no son las más adecuadas. Por otra parte, vamos a iniciar con algo supremamente importante, que son esas actividades de sacrificio y beneficio. En este caso, podemos observar algunas actividades ante-mortem, que es la recepción de los animales, independientemente del semoviente o del animal que sea, se deben recepcionar de tal manera que cumplan los requisitos de transporte. El pesaje debe realizarse para garantizar algunos aspectos de entrada del semoviente, como digamos que la persona que normalmente envía esos animales para sacrificio es un productor pecuario que tiene, digamos que ha invertido un dinero en la producción de estos animales y tiene que pagar por el sacrificio ante estas instituciones que han sido avaladas por el ente de control. Entonces es importante el control del peso para garantizar desde el momento de entrada se le asigna un precinto que se le ubica normalmente en la oreja y ese precinto normalmente va a identificar el producto en todas las etapas de obtención y beneficio, que nos va a permitir saber pues cuántas pérdidas hubo y cuánto fue aprovechable totalmente. Se debe identificar el lote, como les digo, se debe marcar, normalmente se asigna un precinto que inicialmente se coloca en la oreja, pero a medida que se va avanzando en la línea de beneficio, se va marcando, normalmente se utilizan marcadores comestibles, se utilizan en las vísceras, en la piel, en la cabeza, en las extremidades cuando es obtenido. Y por último, como ven en la última imagen, hay una inspección sanitaria ante-mortem que permite garantizar que el veterinario, que normalmente es el inspector que verifica los animales, garantiza que ellos cumplen con todos los lineamientos para poder ser sacrificados y que no se vea afectada la calidad. En cuanto a las actividades de sacrificio, es importante el aturdimiento. El aturdimiento es la fase inicial para la
insensibilización. La insensibilización o el aturdimiento, pero dicho de mejor manera, hablamos de insensibilización porque lo que se busca es evitar, por temas de bienestar animal, que el animal o el semoviente sufra algún tipo de dolor o sufrimiento. Entonces, normalmente acá podemos ver dos tipos de semovientes utilizados, como los bovinos y como los porcinos, donde se calcula un choque eléctrico ubicado en la parte frontal del semoviente. Se utiliza un perno cautivo que hace una descarga eléctrica directamente que va a tener un efecto en el cerebro. Es como esa descarga eléctrica lo va a llevar a tener un impacto que lo deja noquear. A diferencia de los cerdos utilizan una diadema que funciona de tal manera que genera un aturdimiento o una insensibilización por una descarga eléctrica. El impacto del émbolo en el cráneo causa interrupción en la actividad cerebral, resultado que les da la pérdida del conocimiento. Digamos que eso es lo más importante a tener en cuenta en este caso. La corriente mínima utilizada para este tipo de semovientes es clave tenerla en cuenta porque si no se puede hacer una degradación de la parte del cráneo o se puede generar una afectación mayor al animal. Esto ya está estándar con normas internacionales, entonces los cerdos deben tener un amperaje de 1.3, en el caso de ovinos y caprinos de 1, corderos 0.6, becerros 1.0 y bovinos 1.2, que son, digamos, los principales semovientes que se utilizan en la obtención de carne a partir de el sacrificio de semovientes bovinos, porcinos, ovinos, para carnes rojas. Acá vamos a explicar un poco las actividades importantes que conllevan a ya quitarle la vida al semoviente. Entonces, digamos que se utilizan dos métodos muy referenciados en cada una de las plantas donde se sacrifica, que es someter a un corte largo inicial en la piel, en el pecho, directamente al corazón, para proceder con el desangrado. Esta práctica es la más adecuada porque tiene un desangrado rápido, alrededor de 5 minutos, para el semoviente. En el caso de esta otra, donde hay degüello de bovinos, y también pasa con porcinos, en la parte del cuello, pues digamos que no es la que más se utiliza o se recomienda por aspectos tales donde puede llegar a sufrir un poco más de dolor. Lo que se recomienda es evitar al máximo que se perturbe y se genere dolor al semoviente. Es clave que lo tengamos en cuenta. Entonces, entendiendo esto, partimos del proceso como tal. Entonces, el animal después de que es aturdido, se iza, normalmente se expone una pata, una extremidad, se cuelga y se iza de tal manera que se pueda hacer el proceso que les explicaba anteriormente, donde es el acuchillado en el pecho, normalmente es lo que se utiliza. Hay un desangrado, hay un inicio del desuello, se quita la cabeza, las extremidades, para ir dejando lo que va a ser el canal. Se hace la visceración, se sacan vísceras rojas, vísceras blancas, se hace el corte del esternón y se hace la división de canales. Todo esto de manera mecánica. Y como pueden ver acá, observamos la línea de canal ya cuando el animal pues ha pasado por todo el proceso de faenado o de beneficio. Entonces obtenemos las canales, se transportan,
se hace la recepción de los materiales donde se van a comercializar o se va a procesar, puede llevarse para proceso de producción o venta, de tal manera en los puntos de venta donde ustedes acostumbran a comprar su carne. Y el beneficio o faenado, donde hay aprovechamiento de las partes de un animal o de un semoviente, como sucede con los bovinos, con los porcinos, y que posterior a sus 72 horas de maduración, donde se convierte en carne, donde pasan sus procesos bioquímicos, como lo veíamos en la sesión anterior, y termina por hacerse comestible para que cumpla unos estándares importantes de calidad. Acá tengo otra imagen, otras imágenes a modo de explicación, como sucede con los porcinos, que cambian algunos aspectos. Hay una insensibilización, un desangrado, hay un escaldado, hay un flameado, en este caso porque para hacer inocuo, especialmente la parte externa del cerdo, hay un depilado, porque normalmente la piel del cerdo sí es aprovechada de manera comestible eh, para productos como los estofados, como la lechona, que hay un aprovechamiento de este tipo de productos. Asimismo, como la obtención de la grasa o el tocino, que normalmente tiene esta superficie que se conoce coloquialmente como la garra. Después de que hay un eviscerado, hay una división de canales, se somete a un oreo el canal, pues ya hablaríamos de que puede ir para el inicio de un proceso productivo, en un desposte, se sacan los cortes y se determinan los aspectos importantes. Cuando se obtiene la carne, y la carne, entiéndase carne, al músculo proveniente después del sacrificio, es clave siempre recordar que se debe someter el producto a un almacenamiento de 72 horas en condiciones exactas de refrigeración por debajo de los 2 grados, especialmente a congelación, para permitirle que sus procesos bioquímicos actúen y termine por convertirse en carne. En este caso, aspectos importantes como la identificación visual, el olor de la carne, la firmeza, la jugosidad, la ternura, el sabor, el pH y la acidez, que lo veremos un poco más adelante, pero determinan su aroma, determinan su olor, la duración de la carne, básicamente, siendo un producto en fresco, que se almacena en congelación, no va a tener ningún inconveniente con su durabilidad. Pero tener en cuenta que la carne es un producto altamente perecedero, considerado como un producto de alto riesgo por su composición química, donde el agua es predominante entre un 70 y un 80%. Entonces van a haber múltiples factores para la proliferación de microorganismos. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos importantes de olor, firmeza, jugosidad, aspectos visuales, la ternura, el sabor, vamos a obtener las características primordiales para determinar si a través de nuestros sentidos podemos percibir si se encuentra bien. Por otra parte, las características físico-químicas como el pH, donde hablamos de que el pH 7, digamos, es básico. Normalmente la carne, después de sacrificada, se somete, digamos que a ese pH se mantiene, pero a medida que se efectúa la glicólisis del pH, normalmente baja hasta 5. O sea, se acidifica un poco teniendo en cuenta que hay la producción de ácido láctico y tiene una presencia predominante en la carne, especialmente cuando está recién sacrificado. Tengan en cuenta que el pH está ligado íntimamente en lo que respecta a la retención de agua. Es un producto altamente perecedero, grandes cantidades de agua. Entonces, el pH
acá juega un papel fundamental. Eh, las industrias cárnicas en promedio manejan de 5,4 a 5,8 de pH, es como el rango que hay que tener en cuenta de una carne de buena calidad. Acá hacemos otro comentario importante que es el pH desciende hasta 7,2 en tejido vivo, desde 7,2 hasta 5,6, o sea, en la carne después de 24 horas. Esto según la referencia bibliográfica que citamos aquí. Y quiero centrarme un poco en el pH para que se den cuenta aspectos importantes. Entre más me acerco al 1, más ácido estoy. Entonces es importante mencionar dónde puede estar la carne. Si se dan cuenta, cuando la carne está ya madurada, normalmente se va a mantener sobre esta zona. Entonces, manteniéndose en esa zona, más cerca al 7, podemos decir que es un producto altamente perecedero, porque además de tener grandes cantidades de agua, no tiene un pH muy bajo para inhibir el crecimiento microbiano de algunas bacterias que se inhiben con ácidos orgánicos. Ojo con esto. Por otra parte, la acidez titulable juega un papel fundamental. La acidez titulable se determina por la cantidad de ácido láctico que se encuentra presente. En este caso, ácido láctico porque es el ácido predominante en la carne. Si fuera algún otro tipo de producto, pues se determinaría según el ácido predominante. Teniendo en cuenta esto, el pH y la acidez juegan un papel fundamental en la selección de la calidad en cuanto a aspectos físico-químicos. Para aspectos microbiológicos ya tendríamos que mencionar el recuento de mohos y levaduras, la determinación de coliformes, totales y fecales, algunos exámenes más específicos como la salmonela, la listeria, el campylobacter. Y pues de alguna manera también se recomienda hacer pruebas de recuento por aerobios mesófilos. Estos aspectos, existen unos rangos que en la carne a veces es difícil determinar por el origen de los distintos semovientes que cambian según la raza, cambian según sus condiciones fisiológicas, cambian según el ambiente, su alimentación. Entonces hay aspectos importantes, pero que están normados para que los tengan en cuenta. En la NTC 1325 hay una serie de normas que sugieren y lo que yo les estoy diciendo acá para que lo tengan en cuenta es que el recuento de microorganismos normalmente está establecido por unidades formadoras de colonia. Hay unos límites. Esos límites hay que conocerlos porque no podemos excedernos de ellos. Igual lo recomendable es que no hayan más de 20 o 10 unidades formadoras de colonia presentes en un tipo de producto, especialmente bacterias como la salmonella, la listeria, que realmente llegan a ser muy, muy peligrosas. Ya cuando tenemos el producto, se ha sacrificado, se ha beneficiado, se obtiene un producto final, en este caso es la carne, y sabemos las características fisicoquímicas, sensoriales, microbiológicas que debemos tener en cuenta, también es clave reconocer los cortes. En esta imagen básicamente hablamos de varios cortes que ustedes pueden ver lentamente si quieren detenerse en el video e identificar cuáles son las zonas, pero es clave tener en cuenta que entre más el corte que usted tenga, entre más cerca se encuentre el vientre, más tejido adiposo va a tener, entonces va a ser una carne un poco más grasa. Si quiere una carne más magra, tiene que buscar zonas donde la actividad física del músculo sea mayor. ¿Por qué? Porque la actividad física va a generar que sea un músculo más fuerte, más tenso, y con eso va a garantizar que también tenga menos grasa por la actividad física. Porque siempre cerca de los órganos o el vientre hay mayor acumulación de grasa. Recuerden que la grasa se acumula porque es la despensa de energía del cuerpo de un animal. Entonces, especialmente en los mamíferos,
es lo que se relaciona. Y en algunas zonas donde la actividad física es mayor, como acá digamos que, o hay una zona eh, donde el movimiento no es tan alto, pero no es una zona cerca del vientre, vamos a encontrar carne normalmente o cortes de carne que normalmente no van a tener tanto tejido graso. Entonces, recuerden que la carne se clasifica por su composición grasa entre magra, extra grasa, extra magra y pues un tejido graso. En este caso podríamos ver cuáles serían las mejores. Entonces está el centro de pierna que se recomienda eh, para obtener productos firmes, el lomo, el solomillo, la punta de anca. Bueno, acá pueden encontrar los cortes importantes, digamos, en el caso de este semoviente, pero es clave que reconozcan cuál puede ser más grasa que otras. ¿Listo? Por otra parte, digamos, en el cerdo tenemos una distribución un poco diferente, pero similar en qué aspecto. Recuerden siempre y partan de algo importante. Todos los cortes cercanos al vientre van a ser con un mayor tejido adiposo. En el caso del cerdo pasa algo particular, es que el tocino sí se queda ubicado acá como una capa grasa protectora y se utiliza para comercializarse como chicharrón. En algunos casos, así es que se conoce, pero realmente la industria de procesamiento de derivados cárnicos es muy útil para utilizarlo para los productos como grasa adicional animal que le da unas características mejores al producto en cuanto a jugosidad, en cuanto a características sensoriales por la palatabilidad que la mejora. Eso es clave que lo tengan en cuenta. Lo demás ya ustedes dependen de acuerdo a lo que ven aquí o lo que conocen. Si quieren consultar, hagan las preguntas requeridas en el video, pero ustedes deciden cuál es el corte. Recuerden siempre que cerca del vientre va a haber mayor acumulación de grasa. Y en las otras zonas puede haber, digamos, un producto de mejores características, como en este lado o en la pierna en el caso del cerdo. ¿Listo? Para terminar, vamos a hablar de algo muy importante, que es el marmoleo de la carne. El marmoleo se obtiene de manera espontánea y se obtiene en las mejores carnes del mundo. El marmoleo se obtiene especialmente de unas razas específicas, especialmente o específicamente en los bovinos. Acá podemos encontrar la raza Wagyu, que es una raza japonesa, una raza que realmente se ha convertido en un estándar de producción en Japón por sus características en el marmoleo. Ya vamos a ver un poco y sus características sensoriales son altísimas y se considera de altísima calidad la carne de esta raza Wagyu. Hay una raza similar que compite y genera productos con alto marmoleo, como el Angus, que es esta raza, que normalmente se produce muy rápido, crece muy rápido y ayuda a generar carne con este tipo de características. Teniendo en cuenta eso, es importante acá mencionar que el marmoleo es la grasa intramuscular que se encuentra incrustada en el músculo del animal. Es un tejido conectivo, ¿sí? Es aquel que rodea el músculo, pero de manera visual puede generar una textura parecida a la del mármol. De allí este concepto. Tengan en cuenta su distribución. Si se dan cuenta, es tejido conectivo que se distribuye de manera esporádica y genera características realmente únicas en un producto terminado. Consumir esta carne se habla de, es como consumir manjar de dioses, porque la grasa intramuscular mejora características como la palatabilidad y hace que el producto sea mucho más jugoso, tierno,
delicioso realmente. Porque la grasa, recuerden que asociado a los neurotransmisores ubicados en el paladar, es la que transmite la sensación de muy buen sabor. Prácticamente una carne sin grasa no cumple ningún objetivo en cuanto a su jugosidad y sus características sensoriales no serían nada. Habiendo entendido cuál es el concepto del marmoleo, acá yo he traído una imagen para que se visualicen. Normalmente se habla de que los inspectores que tienen experiencia en obtención de carnes marmoleadas se debe obtener entre la costilla 2 y 13, se hace una incisión y normalmente se mira de qué tipo de calidad es la carne marmoleada. Esto tiene una clasificación internacional muy interesante que determina, digamos, el tipo de carne y el valor que se va a pagar o a cobrar por este tipo de producto. Algunos factores para obtener que el marmoleo se exalte, o sea, que predomine, es la genética. Por eso acá mencionamos la mejor es la Wagyu, el Angus también, Nelor, pero básicamente entre Wagyu y Angus está el marmoleo específico. Pero además de eso, se le debe someter a una alimentación balanceada, especialmente en temas de granos, y una vida muy sedentaria. Se llama el feedlot, que es el tipo de ganadería que se establece para para obtener este tipo de carne específicamente. De estos movientes y razas específicos bovinos. Cuando hablamos de que es una alimentación basada en granos, quiero que tengan en cuenta algo fundamental. Los granos normalmente son secos, no tienen gran contenido de agua, inferior normalmente al 5% de agua, y los granos normalmente son oleaginosos, o sea, tienen altos contenidos de grasa, y los que no son también por su composición van a tener alto contenido graso, entonces va a promover que se generen este tipo de reacciones en el músculo para que se vea más marmoleado. Aquí a continuación vamos a poder ver como la clasificación de la calidad de la carne, que como lo vemos acá en la primera diapositiva, la clasificación se hace en 12 grados y asimismo se clasifica en cuanto a la calidad. Si está entre 8 y 12, pues tiene una puntuación de 5. O sea, 8 y 12 es una carne muy marmoleada. Miren estos ejemplos. Y esa carne marmoleada pues va a ser de óptima calidad. Entre 5 y 7 se le da una puntuación de 4, entre 3 y 4 se le da una puntuación de 3, en 2 pues se le da una puntuación de 2 y en 1, de 1 que básicamente 1 es una carne no marmoleada, para que lo tengan en cuenta. También se determinan aspectos como el color, entonces se determina entre 3 y 5, se determina que es una carne excelente en cuanto a color y pues ahí se darán cuenta las otras clasificaciones en cuanto al color, pues que establecen, en el caso de que es un producto excelente, que es lo que nos importa, se va a calificar como 5. Bueno, en el caso de estar entre el 2 y el 6, y así buscando hacia los extremos. Además de eso, se mira la cantidad de grasa. Entonces, existen 7 tipos de clasificados. O sea, se mira esta tabla de color, se compara y asimismo se clasifica. También 5 como el más relevante, que es excelente, hasta ir al 1 como bajo nivel de calidad en color de la grasa. Y el último, se determina la firmeza. La firmeza también en una escala de 5, entonces si es muy suave, excelente, es la puntuación de 5, si es suave, se coloca bueno, que es 4 puntos, y así sucesivamente. El objetivo es que sea muy, muy suave.
Digamos acá algún ejemplo para la clasificación. Si se dan cuenta, lo importante en cuanto a este tipo de carne, considerada la mejor carne del mundo, la marmoleada, no es que se saque 5 en la mayoría, que se saque 5 en todo, porque siempre se tiene en cuenta para determinar el grado de calidad de la carne el índice más bajo. Entonces la clasificación se establece por el puntaje bajo obtenido en los valores analizados anteriormente y se le otorga esa clasificación. Como hemos notado, cada punto de clasificación se hace de forma visual en base a la apariencia de la res, lo que significa que el sistema de clasificación no garantiza el 100% si la carne es más o menos deliciosa. Eso es clave. Hay unos aspectos determinados sensoriales, pero no determinan realmente si va a ser completamente sabrosa la carne. Lo más probable es que si tiene buena grasa, buen color, buena firmeza, va a ser una carne muy, muy deliciosa. Bueno, hasta hoy hemos terminado. Para mí ha sido un gusto tener este espacio con ustedes. Sigan viendo nuestros videos, suscríbanse, comenten el video y que estén muy bien. Hasta luego.